Muy bienvenidos a nuestro podcast de liderazgo. Le habla aquí su servidor Rodolfo Rojas y hoy estamos frente a un podcast que va a ser único, singular y extraordinario por la visita que está aquí con nosotros, que es el apóstol Marcelino Sojo. Antes de ir a esta entrevista que va a ser muy enriquecedora, quiero decirle a todas las personas que nos miran por YouTube y que nos oyen por la plataforma de Spotify que todas las semanas está saliendo un podcast del cual usted puede ser parte, especialmente usted que nos mira por YouTube, comentando, compartiendo y suscribiéndose a nuestro canal Rodolfo Rojas Podcast. Quiero recordarle que cuando lleguemos a los 10,000 suscriptores vamos a escoger 3 personas que hayan comentado todos los podcasts, que los hayan compartido, y les vamos a hacer un regalo de la trilogía del discipulado, que es El despertar de los valientes, Levántate y resplandece y Generación de conquista. Bueno, estoy pero con un hambre y una sed de poder entrevistar a este hombre de Dios que es el presidente del Ministerio Monte Calvario Internacional. También es el fundador de la plataforma de consolidación de MPR, también de Operación 72 y también el fundador de Generación 318, que es un ministerio que capacita a jóvenes alrededor del mundo y los envía a predicar y a consolidar a diferentes partes del mundo. Y estamos viendo jóvenes hoy en diferentes continentes que han salido de Generación 318 y que están marcando una diferencia en diferentes ciudades, naciones y ministerios. Así que hoy está con nosotros acá mi amado amigo, el apóstol Marcelino Sojo. Aleluya, qué bueno poder estar aquí. Qué bendición estar con usted, apóstol Marcelino. Sí, sí. El amor que le tenemos, la amistad que hemos enlazado a través de los años. Misericordia de nuestro Padre. Y yo recuerdo la primera vez que lo vi, Sí, fue en televisión. sí, Usted estaba ministrando en un canal cristiano muy conocido. sí. Y recuerdo que yo dije, este hombre de Dios sobresale de una forma muy única y yo necesito algo de lo que Dios le ha dado. Y recuerdo que lo llamé, justo usted va caminando por la recepción de ese canal y comenzamos a conversar. Qué bonito. Y usted nos visitó en Suecia. Amén. Bueno, apóstol Sojo, usted nace el 18 de junio de 1965 en el estado Miranda, en Venezuela. Correcto. Y yo quisiera que usted nos contara cómo usted llega a Cristo, bajo qué circunstancias Sí. usted conoce al Señor. Sí, yo antes también quiero agradecerte, ¿verdad? por tomarme en cuenta para estos programas especiales, a usted, a mi profeta Leila y todo el equipo. De verdad que lo felicito, es un gran trabajo, se ve la mano de Dios y un alto nivel de producción. Y lo felicito y me llena, ¿no? Me llena ver cómo Jesús y cómo la sabiduría y hacer la excelencia bendice. Realmente me siento privilegiado de ser parte de todo esto. Y bueno, mi background es un poquito interesante porque yo no tengo herencia de pastores, no tengo herencia de abuelos cristianos, no tengo herencia de familiares que conocieron la palabra de Dios. De hecho, yo me recuerdo que en los tiempos cuando yo comencé a escuchar el cristianismo genuino, pensar en nuestros pueblos cargados de ignorancia, de que alguien era cristiano, era lo peor, era lo más bajo. Pensar que alguien era cristiano era lo más bajo. Los cristianos eran lo peor. Entonces, yo nací en un pueblo llamado Virongo, de un pequeño caserío. Mi padre trabajaba las haciendas, era un hacendado de distintas, era un gran productor, ¿verdad? Entonces, nosotros crecimos así. Cuando yo tenía 8 años, yo me recuerdo cuando yo tenía 6 años, sé que los viejos de antes
Mi hijo de antes era muy fuerte. Mi padre me dijo, a los 6 años. A los 6 años de edad. Sí, me dijo, usted va a campo. Está bien, te lo dije, yo fui con ellos, ¿cómo va a ser? Y uno estaba de 6 años, bueno, usted recoge el fruto que se caiga, que de cuando están bajando los aguacates, las naranjas, la cosa, usted recoge. Estudiaba y trabajaba a la misma vez. Y trabajaba cuando no se estaba en la escuela, había que trabajar porque esa era la mentalidad de los ancianos. Claro. Entonces, desde los 6 años, pero a los 8, mi madre tuvo una experiencia muy dura porque ella tuvo un problema con una válvula del corazón y murió. Y entonces mi relación era muy fuerte, muy profunda con la madre. Entonces, porque ella veía una luz, ella decía que yo era un hijo especial. Ella me decía, yo veo una luz en usted. Ella me sentaba en la pierna y me decía, yo en usted veo una luz. Me decía, y la luz que yo veo es superior a su hermano. Me hablaba, me decía, sentaba cuando yo tenía entre los 5, 6, 7, yo me profetizaba y me decía cosas que yo tenía, me decía, no sé qué importante la palabra de una madre sobre los hijos. Claro. Ella me decía que ella veía una luz distinta. Me decía, la luz que tú tienes es diferente. Hay algo que te acompaña. Y bueno, las madres tienen un discernimiento profundo. Entonces, cuando a los 8 años que mi madre tiene la batalla de una válvula obstruida del corazón, ella murió, pero lo dramático de la película es que nosotros somos 7 hermanos, 5 varones y 2 hembras, y ellos no estaban en casa cuando mi madre muere. Cuando mi madre le da el ataque cardíaco, yo soy el único que estoy con ella. ¿Y usted? Yo vi a mi madre cuando murió delante de mis ojos. Oye, eso es una cosa tan impresionante. Traumático. Pero hubo, porque el Espíritu Santo, por eso es que yo hablo mucho del llamado y de estas cosas, porque ahí se me activó algo. Cuando yo vi a mi madre tirada en el piso, como yo no tenía revelación de estas cosas de cristiano, de la fe, yo trataba de levantarla, Entonces, pero cuando ya vi que no pude levantarla, yo hice como un voto interior. Voy a tener que aprender a luchar en la vida y a crecer sin una madre. Hice ese voto, ¿no? Un voto de que como que uno puede estar abierto a cosas y cerrado, ¿no? Yo como que cerré un ciclo de que iba a tener que aprender a luchar en la vida sin ese ser maravilloso. Y yo cuando yo veo a personas que menosprecian a sus mamás, que le contestan mal, que no respetan a sus mamás, no la valoran, no la honran, la verdad es que yo le digo a la gente que ya no saben lo que tienen, porque las madres tienen unos códigos muy fuertes. Y entonces, ese código de amor, ese código de fidelidad que tiene la mamá por sus hijos, que son como una leona, no se consiguen en otro lado. Entonces, por ejemplo, yo le decía en estos días en una programación que yo, si no me escondo en el espíritu, en la misericordia de Dios, viviera con ese vacío. A mí lo único que me puede llenar de esa situación de la falta de mamá es el Espíritu Santo, que es mi compañero. Claro. Porque la madre siempre es fiel, la madre siempre está ahí, la madre, a pesar de los errores, de las debilidades, de las cosas duras del ser humano, está ahí. Y yo, mi consejo, por haber perdido mi madre y haber tenido que crecer sin ese calor de ella, pues, llegué hasta los 8 años, la perdí. Honren a su madre, estén pendientes de ella, que por ahí dicen que ninguno sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Claro. Y ahí usted tiene 8 años de edad y pasan unos 4 años, usted recibe, me parece, una Biblia y conoce al Señor.
Sí, nosotros yo me gradué de la high school. Te voy a contar que nosotros somos, eh, nosotros la familia, nosotros queremos, amamos la música, ¿verdad? Desde las madres empoderan a los hijos porque el padre es instrucción, pero la madre es dirección, la madre ejecuta lo que el padre dice, ¿verdad? Pero cuando hay ese vacío, entonces tiene que haber alguien que ayude. Entonces cuando yo estoy en la escuela, que tengo 12 años, cuando yo estoy ya terminando la escuela básica de primaria, las maestras en aquellos entonces eran como muy importantes, ¿no? Eran como parte de la familia. Entonces, yo tenía una maestra llamada Adela en la escuela que estaban probando los talentos. Entonces, cuando me dijo, bueno, canta un poquito, Sojo. Entonces yo empecé a cantar. La música que se canta en los pueblos, pues. Empezó a gritar la maestra, vengan a escuchar muchacho. Se subió en ahí en el escritorio. La maestra se subió arriba y empezó a gritar, vengan a escuchar muchacho que tiene un talento. Entonces, como no tenía la mamá, Dios usó como profeta a la maestra. Entonces yo, cuando terminé la escuela y como en mi pueblo no había secundaria, tuve que ir al siguiente pueblo que estaba a como 15, 20 minutos, media hora, a estudiar en la secundaria. Pero entonces yo, como la maestra me había dicho que tenía don en la música, yo estudiaba en la mañana en la escuela, el bachillerato, y en la tarde estudiaba música en la escuela Rada. Entonces, allí en el pueblo, para 1977, bendito el Dios de Israel, llegó una cruzada. Entonces, cuando yo estudiaba en la secundaria y estudiaba en la tarde escuela de música, ¿verdad? Allí en el pueblo. Entonces, yo tenía un compañerito de la escuela que se llama Javier, que él me dijo, yo fui a un lugar donde están invocando el nombre de Jesús. Y un evangelista. Habían él no me dijo el nombre de evangelista, pero estaba mi pastor, Félix Torres, mi pastora Tomasa, con la cruzada al frente y predicando. Okay. Entonces repartían a cada persona que pasaba el Nuevo Testamento. Entonces Javier había pasado y tenía fuego. Javier tenía gozo. Javier estaba contento. Cuando yo vi a Javier con gozo, yo le dije, oye Javier, como estaban regalando por pasar el Nuevo Testamento, yo le dije, Javier, como yo no me podía quedar en el pueblo para la cruzada porque era muy peligroso, mucho camino, serpiente y todas esas cosas, había. Si me iba a pie, pues era peligroso, y tendría que estar 2 horas caminando para ir al otro pueblo donde yo vivía. Entonces Javier, y yo le dije, pasa tú por mí, le dije, pasa en mi nombre. Y también tráeme ese aligrito que yo quiero comer y tener lo que tú tienes y aprender. Entonces él pasó y el siguiente día a la escuela me trajo el Nuevo Testamento. Fíjate. Él pasó como Marcelino Sojo. Él pasó en mi nombre. ¿Qué te parece eso? Extraordinario. Y me trajo mi Nuevo Testamento y ahí comencé yo a comer vida. Mire, qué importante es leer la palabra de Dios. Como no tenía maestro, no tenía profesor, no tengo ninguna abuela cristiana, ni tío, ni vecina. Entonces yo me tenía que encerrar en un cuarto a leer el Nuevo Testamento, a escuchar de Jesús. Y yo le quiero decir a ustedes y a la gente que está mirando esto, nunca dejen de predicar la palabra. No dejen de repartir tratados, repartir una Biblia, de regalar mi conexión con Dios o algo. Porque eso es vivo, eso funciona. Yo cuando leí el Nuevo Testamento,
Eso era como un torrente de vida que se me metía, Wow. y me recostaba así. Y escuchaba una voz que me decía, así, no es María, es Jesús. Así escuchaba la voz, Tremendo. no es María. Y así me decía, porque allá, pues, que yo pueblo, tú sabes, toda la ignorancia y la cosa, ¿no? Pero hay un detalle ahí con su amigo Javier. Sí, A usted le llamó mucho la atención el fuego, el gozo. alegría. No solamente le pasó un Nuevo Testamento. Importante predicar con esa pasión Sí. que transmita algo. Oye, mi apóstol, yo no lo he visto más nunca, después que yo salí de la escuela. Sí, No, porque nos grabamos, yo tuve 2 años de estudio ahí, luego pasé a otra ciudad, y él agarró, él como que él no siguió yo creo que Dios lo envió nada más para acompañarme ese primer año, que él no siguió en la escuela, y para que yo tuviera el Nuevo Testamento, el libro que me dio la vida, y ahí comenzó la batalla, porque mi familia para yo era una locura, mi abuela, mis tíos se burlaban, mis hermanos creían que yo era un loco, es una cosa terrible. y en ese momento usted tiene 12 años. Sí, 12 años. Su padre se entera de esta decisión, de esta fe que usted está abrazando, y comienza no solo una oposición, una persecución dentro del hogar. Era la burla. Y esto es importante porque a mí me ha tocado hablar con muchos jóvenes hoy en Suecia que tienen padres inconversos, hermanos que se burlan y les hacen la guerra. Y aquí viene un punto importante porque yo quisiera que gente que nos oye hoy, adultos como jóvenes, sepan su experiencia, cómo Sí. usted lidió con esa guerra del hogar por Sí. causa de la fe. ¿Qué le hace a usted Bueno. su papá? Yo, por ejemplo, cuando en esos 2 años yo seguí en la escuela de música y ando, pero yo me encerraba a leer el Nuevo Testamento. O sea, yo, por ejemplo, como sabía que yo no quería nada, que se burlaban como, bueno, unas burlas terribles. Y bueno, eso era que yo era lo peor, ¿no? Yo era como decir la mancha de la familia. Entonces, ¿qué hacía yo? Bueno, yo me encerraba en los cuartos a seguir leyendo. Entonces estuve así por 2 años, meditando con Dios, ahí orando, hasta que en el 1979 hubo una administración gigantesca pública que se hizo, y un hombre de Dios viajó de otro pueblo y me dijo, va a haber una actividad especial en un pueblo llamado Tacarigua. Y yo le dije, yo decido ir porque lo que está en mi corazón lo quiero confesar públicamente. Entonces en el 1979 hice una profesión pública de fe, y aquel predicador, un orador, un hombre muy fuerte. Tú sabes que nuestros predicadores eran un martillo, eran tipos convictos. Esa gente estaba dispuesto a dar su vida. Y estaba en ese pueblo, y aquel pueblo idólatra rebelde. Y entonces el hombre suelta este versículo, Salmo 27:10. Y dijo, abran su Biblia en la parte del medio. Si así hablaba el hombre. Salmo 27, versículo 10. Me pararon, ¿y qué va a hablar este hombre? Entonces dice, háblala por favor, porque Dios le va a hablar a alguien. Eso me llegó a mí. Y dijo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Ese versículo jamás se me olvidó. Yo sabía que yo tenía que sufrir persecución por causa de Cristo, y tomé la decisión de enfrentar lo que sea. Fue sellado por Dios. Esa palabra se me metió adentro y dije, no, yo ya fue mi mamá, ya no. Y esta gente lo que tiene es una vida de bandida, adúltero, borracho, sinvergüenza, no pueden ver una mujer, una escoba vestiendo, porque quieren el pecado. Yo esa vida baja no la quiero, y dije, yo me voy con esta vida, que esta gente seria y está hablando de Jesús que yo conocí. Y me puse así, duro, ¿no? Yo voy a arriesgarlo todo por Jesús. No me importa lo que me digan, pero yo me voy con Jesucristo al precio que sea.
Mi padre ve que yo estoy duro. Se invitaron a tanta gente que me hablaran, se burlaban, me criticaban, me maldecían. Todos mis hermanos me dieron la espalda. Todos. Mis hermanos directos así y mis hermanos también de otras mujeres que tenía mi padre. Me abandonaron, el pueblo me gritaba, evangélico. Y yo decidí, entonces, los espíritus, apóstol, sospechan cuando alguien se pacta con Dios. El llamado apóstol. Entonces resulta que mi pastor me dice, yo veo la luz, mi pastora, yo veo una luz a usted le conviene bautizar. Y yo le dije, sí, pero tú sabes que nuestros pastores, el bautismo, la convicción sagrada que tiene el bautismo es fuerte. Dice, el bautismo es muerte para el mundo y vive para Cristo. Y usted, que cuando se bautiza, usted jamás y nunca puede volver a hacer. Yo dije, este soy yo, mi pastor. Y entonces me bautizaron. Y yo dije, oye, yo cuando me bauticé, yo me doy mi vida, mi mente, mi corazón por esto. Llegando a casa, mi padre comenzó a decirme, salte de eso. Hazlo por mí, me decía. Estás avergonzando mi nombre, mi apellido, la familia. Nadie aquí cree en esas cosas. Mi abuela era una señora terrible. No, nadie cree en esto y nadie cree en esto. Me decía, nadie aquí cree en esto. Salte. Y no me... Yo decía entre mí, él me decía, yo te lo pido, hijo, me decía mi padre. Así, hazlo, yo te lo estoy pidiendo. Dime qué te quiere, qué tú necesitas que yo te dé. ¿Quieres un carro? ¿Qué tú quieres? ¿Qué quieres? Contarle que te salga de eso. Entonces, como estaba bien molesto, yo no le respondía. Le decía, mi convicción es fe, yo sigo con Cristo. Y usted tiene 12 años. Yo tengo, no, en ese entonces tengo ya 14. 14 años. Entonces a los 14 años él me dice, cuando yo tengo ya 14 años en este asunto que me bautizo, él me dice, tú decides, Jesucristo o yo. Así me dice, tú tienes que decidir, o Jesucristo o yo. El cielo ya. ¡Jesucristo! Bueno, tú haces que eso. Tú te vas de aquí, empezó siempre a echarme golpe, pastor. Me echaba puño. Y yo era flaco. Bueno, te agarro una sierra y me parte por la mitad. Ese era yo. Y ese día le dio una paliza a él a usted. A puño como George Foreman. ¿Tú qué es el boxeador George Foreman? Mi padre más o menos de ese tamaño. Y como un señor, mi padre, qué sé yo, tenía, supongamos 45 años. Entonces, y yo hice señor así, negro, así como el alto al cielo. Grandísimo. Y empieza, Dios me dame golpe y palo. Y en vez de me reventó la costilla, golpe. Y puño por la espalda y me volvió loco. Le metieron varios espíritus y yo le dije, no voy a negar a Cristo. Le dije, y no voy a negar a Cristo. Le dije, no voy a negar a Cristo. Y no tienes derecho a nada, no tienes derecho a herencia, no tienes derecho a la hacienda, no tienes derecho al fruto, no tienes derecho a ni no me importa. Lo que tengo adentro no lo voy a negociar. ¿Qué le parece? Extraordinario. Y ese día, esa noche, usted tiene que irse de la casa porque sí, el día. No era una amenaza, sino que esto realmente... No, que eso era tremendo. Entonces yo no tengo... Me agarro así desprevenido con esos golpes. Entonces yo agarro una cajita esa de las cajas del supermercado y meto, qué sé yo, una camisita, un pantalón, una sandalia y así salgo, y sin dinero, sin pasar, sin poder agarrar y sin saber dónde iba a vivir y dónde iba a comer. Entonces yo empecé a caminar por esa carretera, 2 horas de camino hacia allá, y dale. De repente apareció mi hermano y me llevó o algo así, alguien apareció. De verdad que no me recuerdo cómo fue la forma que pude llegar después de tanto caminar con esa caja en el hombro,
Pero entonces hay un hombre, chico, que yo no, bendito sea, hay gente clave, apóstol. Había un hermano que me quería, que sabía la batalla que estaba viviendo en el pueblo. Y entonces yo fui a la ciudad, Figuerote, se llama, es pastor ahora, se llama David Nieves. Y fíjate la vida cristiana como hace varios años, ese amor de apoyo, porque al hermano hay que apoyarlo. Me dijo el hermano David, me dijo, no se preocupe, apóstol So. Si yo como, usted come. Me dijo, si yo descanso, usted tiene descanso. Si yo tengo techo, usted tiene techo. Así me dijo esta palabra. Mi comida es su comida. Mi cartera es su cartera. Así me dijo. Y también me llevó allá. Como todavía era menor de edad, me hacían falta 3 años para terminar el bachillerato. Él fue al liceo, me inscribió y yo seguía congregándome, predicando, trabajando y estudiando. Y obedeciendo a Dios. Y le decía yo a la profeta Leila hace ratito que nunca me separé de la gente mientras era 14 años, 14 y medio, 15. Siempre estuve con personas maduras, mayores. Nunca me junté con inmaduros, nunca me iba con los muchachos de la escuela, ni del liceo, ni así, ni estaba nunca con ellos, evitando. Siempre estuve con mi gente para madurar. Y aquí cuando usted se convierte, usted también comienza a tener, y yo creo que esto es muy clave para gente que puede estar viviendo estas luchas espirituales, porque empiezan también a manifestarse por causa de las herencias espirituales, ciertos ataques demoníacos que usted comienza a vivir, y es ahí donde a usted le dan la clave del poder que tiene la sangre de Cristo. Cuéntenos. Cuando yo comencé a leer el Nuevo Testamento a los 12, entonces me llamó la atención que no se me había manifestado esas cosas raras, sino que esas cosas raras comienzan a manifestarse cuando yo comienzo a leer la palabra de Dios y cuando yo hago mi profesión pública de fe. Entonces comencé a vivir cosas raras que se me montaban en la cara, que me trancaban aquí, que me cortaba la respiración, pero mi apóstol, eso era casi todas las noches. Para dormirme en una batalla, porque tenía visitación, porque la zona donde yo soy, como ustedes ven, la raza, un poquito de color, tiende a buscar mucho este mundo de la hechicería. Entonces, el mundo satánico allí sospechaba de la vida de fe, y entonces comencé a tener unos ataques diarios de manifestaciones malignas. Por eso es que yo creo en el poder infinito de la sangre, porque fue lo único que me liberó. Pero alguien le habla a usted, ¿no? Sí, cuando yo estoy en esa situación que estaba tan atacado, que no aguantaba, no hallaba qué hacer, no hallaba quien me ayudara, quien me diera la fórmula. Entonces, yendo para la escuela, había un hermano que leía un poco, escuchaba a los ancianos, leía mucho de Kenneth Hagin o Robert T. Osborne, G.J. Ávila, que ellos trabajaban la sangre. Y entonces él me dijo, cuando te vuelva a atacar, cúbrete con la sangre del cordero. Y yo dije, bueno, voy a esperar a las 7, porque la gente en el campo no se duerme temprano, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando yo digo, voy a estar expectante, cuando yo veo a aquello que viene acercándose, que se me va a tirar encima, me pongo la sangre. Bueno, vi algo. Lo usó por primera vez como un arma. Y ahí fue que me vi la gloria de Dios. Y usted vio que funcionó. Perfecto. Porque hoy vivimos como un cristianismo tan moderno que se cree que esto de confesar la sangre, declarar el poder que hay, como que eso es del pasado. Sí. Pero es un arma espiritual sin precedentes. Sí, yo pienso que está entre los anillos omnipotentes que Dios le dejó a la iglesia. Cuando compartíamos, hoy yo escuchaba lo que ustedes decían de Éxodo 12, la sangre, Hebreos, la sangre más poderosa que la Abel, y luego Apocalipsis 12, ellos han vencido, y yo decía, perfecto. Todo el Espíritu me habló y cuando usted ministraba,
que la sangre es gobierno, la sangre es como una sustancia, potencia que gobierna y domina. Y desde allí en adelante tuve fe en la bendita sangre, la invocaba todos los días, tuve miles de ataques, miles de confrontaciones, pero ya sabía que tenía una fórmula cómo salir adelante, y por esas palabras de esas personas, por eso hay que atender a los nuevos hay que darle las armas, no podemos destruirlo, hay que acompañarlo hasta que maduren. Mi fe se fue fortaleciendo y se fue fortaleciendo, y crecí realmente en esto, y es lo que yo trato de enseñarles. Y es aquí donde estamos entrando ahora en una nueva fase en su vida. Porque mucha gente que también escucha estos podcasts o también mira a través de YouTube, la pregunta que a veces hacen de forma reiterada: ¿cómo yo descubro mi llamado? ¿Cómo yo sé que tengo un llamado? Usted ahora tiene 14 años de edad. ¿Cómo usted comienza a descubrir? ¿Cómo usted es introducido en esta vida del llamado de Dios? ¿Cómo lo detecta? ¿Cómo lo reconoce? Sí, había como una luz, porque el llamado es vivo. El llamado es una luz, potencia, una sustancia. Yo comencé a ver que había una luz adentro que me decía que yo existía, era para algo especial en la tierra, y que debía consagrarme a esto, porque a todo Dios nos habla. El asunto es que muchas veces el afán, la ansiedad, el despreciar estas revelaciones, este plan, la gente se distrae, no toma en cuenta, no toma seriedad. Entonces, cuando yo vi que había una luz, algo me decía que había un propósito, algo me decía que había una luz, me hablaba así como que brincaba dentro, que es vivo, me decía: hay un plan, hay un propósito, hay una agenda, hay un plan hacia algo grande. Entonces yo dije: consagraré. ¿Hubo alguien en su vida que Dios usó para decirle a usted: hay un llamado en ti, y le comenzó a dar dirección? Es cuando ya yo estoy botado, que ya estoy siendo doctrinado, y empecé que mis pastores me comenzaban a ministrar. El mismo hombre que predicó cuando me soltó el Salmo 27:10, un día apareció en la congregación y me dijo: yo he venido de lejos porque hay un hombre que está aquí, un joven que está aquí. Y entonces empezó a tirar las profecías de cosas que él veía en usted. Sí, pero que él veía cosas, él decía: yo veo cosas, yo te veo en el mundo, yo te veo como un hombre de carrera, pero yo vine solamente para decirte. Entonces yo, todo lo que él dijo, yo lo creí, y me lo amarré aquí en el corazón, y lo até y lo creí. Muchas veces, cuando Dios da una palabra o una visión, los llamados son muy personales. Uno piensa que una palabra de llenar estadios, de grandeza ministerial, es una palabra que a lo mejor se va a manifestar rápidamente, pero usted también tuvo un proceso donde se mantuvo sirviendo a Dios, pero también usted habla del servicio a su pastor, que siempre le dio desde los inicios. Jamás le dije que no a mi pastor. Jamás le respeté. Jamás me le negué. Jamás, nunca. Yo no tengo historia de haber anhelado a otro pastor. No. Y a mi pastor. No, jamás. Todo el tiempo le fui fiel. De hecho, cuando yo terminé el bachillerato, que yo era un predicador, que tenía que moverme a la capital, yo entré en 7 días de ayuno para que Dios me dirigiera, y para que solamente si Él me enviaba con bendición yo salía. Yo dije: no voy a dar un paso si mi familia, mi pastor no me bendice. Hay muchas personas, Apóstol Sojo, y que quizás no saben que Dios lo usó a usted para ser una de las primeras personas que predicó en radio, y que también fue un predicador que Dios comenzó a usar para llenar estadios en Venezuela. Claro. ¿Qué fue lo que se vuelve en el detonante que catapulta su ministerio a esas nuevas dimensiones? ¿Qué cree usted que fue lo que activó eso? Para mí fue el servicio, porque yo no... Mire, cuando mis padres, mis pastores me envían, ¿verdad?,
a salir adelante, yo tenía la palabra profética, pero yo decidí servir. O sea, yo no esperé un estadio ni nada de eso. O sea, yo decidí tener mucha oración. Así es, casi vigilia todas las noches. Mucha oración. Trataba de orar no menos de 6 o 7 horas diarias para llegar a orar entre 7, 8 y 10 para la dirección, pero salí de la oración, iba a la tarea, iba a los buses a predicar, a las calles, al barrio, iba avanzando con proyectores, pasaba películas. Fue un predicador que Dios comenzó de haber anhelado otro pastor. No, y a mi pastor, no, jamás todo el tiempo le fui fiel. De hecho, cuando yo terminé el bachillerato, que yo era un predicador, que tenía que moverme a la capital, yo entré en 7 días de ayuno para que Dios me dirigiera y para que solamente si Él me enviaba con bendición yo salía. Yo dije, no voy a dar un paso si mi familia, mis pastores no me ven. Hay muchas personas, Apóstol Sojo, y que quizás no saben que Dios lo usó a usted para ser una de las primeras personas que predicó en radio y que también fue un predicador que Dios comenzó a usar para llenar estadios en Venezuela. Claro. ¿Qué fue lo que se vuelve en el detonante que catapulta su ministerio a esas nuevas dimensiones? ¿Qué cree usted que fue lo que activó eso? Para mí fue el servicio, porque yo no... Mire, cuando mis padres, mis pastores me envían, ¿verdad? A salir adelante, yo tenía la palabra profética, pero yo decidí servir. O sea, yo no esperé un estadio ni nada de eso. O sea, yo decidí tener mucha oración. Así es, casi vigilia todas las noches. Mucha oración. Trataba de orar no menos de 6 o 7 horas diarias para llegar a orar entre 7, 8 y 10 para la dirección, pero salí de la oración, iba a la tarea, iba a los buses a predicar, a las calles, al barrio, iba avanzando con proyectores, pasaba películas, iba donde no entraba la policía a presentar el amor de Dios, a ayudar a la gente. Y me conseguí un equipo que amaba las misiones, que amaba a los indios, que amaba a los pobres, a los barrios. Y entonces me uní a un team, a un equipo de misiones, y me fui por la zona indígena, barcos, canoas, a pie, caminando por el monte, a ayudar a esa gente, a ayudar a esos pueblos, a orar por los enfermos. Mucha gente se enfermaba y tenemos que me enseñaron a orar por los enfermos, que había milagros. Y bueno, a predicarle a 5, a 3, a 1, a 2, monte tras monte, ese sol caliente, porque esos son desiertos, esas zonas indígenas son desiertas, muchas cosas en distintas zonas, por las donde yo prediqué hasta donde los indios todavía están desnudos, pues. Y tremendo, porque una palabra de a lo mejor llenar estadios es algo que a cualquier persona le puede mover su ego, sí, y terminar menospreciando las cosas pequeñas. Sí. Y aquí vemos el corazón de servicio, de que Dios, antes de confiarte algo mayor, primeramente te prueba y te procesa, llevándote quizás a un pueblo que nadie estima, a un grupo pequeño de 5 personas que a lo mejor alguien que anda buscando las multitudes no lo ve como algo importante. De hecho, yo veo que las personas que no tienen estas pequeñas experiencias terminan mal. Porque las personas que no valoran estas cosas pequeñas y duras, y que no lo aprenden, y de repente todo le parece fácil, no valoran. La mayoría termina mal. Y esa es la gente que muchas veces también
termina por un corazón insano buscando reconocimiento más que servicio, ¿verdad? Me da pena, realmente me da pena, y yo lo digo gracias a Dios por los procesos. Es más, mira, me voy a confesar con usted, a mí me agrada hasta el día de hoy tener ese tipo de conexiones. Hasta el día de hoy. O sea, que yo no tengo ningún inconveniente en este momento, porque quedé tan bendecido. Y tengo que decir que yo lo he visto a usted. Sí. Y he sido testigo de lugares a donde usted ha ido que quizás no están en los mapas de grandes ministerios, y yo he sido testigo ocular de cómo usted no menosprecia nunca a un pastor o a un ministro, no importando el tamaño de su iglesia. Sí, no se debe hacer. Y entonces eso me planchó. Varias cosas que me marcaron: respetar al pastor, respetar a la autoridad, no murmurar, ser fiel hasta el fin, el pacto de fidelidad, reconocer, a pesar de que no teníamos una doctrina tan avanzada de lo que es honra a la paternidad, porque yo creo que es uno de los secretos más grandes, lo practiqué con mucho respeto hasta el fin. Pero cuando tuve que salir a las misiones, era muy duro porque no tenía quien me ayudara, o sea, no tenía. ¿Cómo se sustentaba usted en esos inicios? La fe. Yo no tenía quien me diera ni siquiera un pan. Usted iba creyendo, iba a predicar, y usted tenía fe que alguien le iba a dar de comer ese día. Porque no tenía iglesia que me invitara. Me llamaron. No predicaba en iglesias, predicaba en plazas. Era en la calle. Era con los indios, con los pobres, con los ladrones. Y Dios movía a alguien para proveerle el pan de pronto un bocadito de pan para la noche o algo así. Fue mi vida, una vida. De hecho, yo pienso que la mayoría de cosas profundas yo no las cuento. Porque no las he contado porque a veces, como hay tanta gente que mete mentira, ¿me entiendes? Pero en estos días he compartido con algunos de los muchachos que se venían conmigo a eso. Todos son ministros excelentes. Los muchachos que trabajaron conmigo en eso, que nos uníamos, porque de repente tú sabes que unción llama unción, ladrón llama ladrón, pero llamado llama llamado. Claro. Y entonces últimamente estaba compartiendo con 2 o 3 de los jóvenes que nos unimos y nos tiramos vigilia a los montes, clamando a Dios de día y de noche. Le predicamos al pobre en la plaza, a los barrios, nos metíamos. Y cuando yo los miro a ellos, todos son ministros exitosos. Qué tremendo. Todos, no hay ninguno que haya fracasado. Ahora, en esto del ministerio, liderazgo, el matrimonio es una gran clave. Es clave. Y es en uno de estos viajes, predicando la palabra de Dios, usted está un joven soltero y usted llega a un cierto lugar. Sí, y se va a encontrar ahí con Mariana, pero fue lo siguiente. Mira lo que me pasó, una cosa chistosa, ¿no? Que ya yo duré con estos teams de misiones como tres años, 17 y 18. A los 19 años me invitan a una estructura organizacional de cruzada con un equipo de 4 personas. Yo le decía a mi profeta Leila que algo pasó en mi vida, que yo me uní siempre a gente seria. O sea, yo nunca dormí solo. Yo siempre dormía con personas del equipo mayor. Ni dormía solo, ni comía solo, ni tenía tiempo para andar solo. Siempre estábamos ocupados. Y del mes, nosotros predicamos 21 días y una semana para arreglar cosas, lavar la ropa o organizarnos. Pero estamos de los 12 meses del año, 21 días estábamos ocupados. Cada mes, 21 días predicando todos los días. Y viviendo por fe. Sin sueldos. Creyendo. Entonces predicamos y ahí la cosa iba organizándose mejor, porque como ya no era yo solo, sino era Víctor, que es pastor en Barinas, que tiene una iglesia de varios miles de personas, y Andrés, porque ya es un señor ya mayor, pero un gran misionero, un hombre de edad de mucho poder, de edad de mucha santidad. Entonces nos unimos. Víctor dirigía las cruzadas, dirigía la adoración en la cruzada, y Andrés y yo predicábamos. Pero lo lindo fue que yo nunca estuve solo. Si usted tiene un llamado, usted tiene que unirse a gente que hable igual que usted, que crea lo que usted cree. Usted no puede andar con perdedores, usted no puede andar con quien no ama el llamado, usted no puede.
otra gente que cuida el asunto. Entonces, gracias a Dios por esa gente, porque eso me evitó adulterar, me evitó estar fuera de la santidad. Entonces, con ese equipo teníamos un programa de disciplina, oración y ayuno, los días de ayuno hasta que oramos a comer y tal, y todo el orden. Y eso me ayudó a consagrarme. Entonces yo estoy en una cruzada en un pueblo llamado Turén. Hay un amigo pastor que quería mucho, lo quiero mucho. Bueno, me recibió fe un muchacho de 19 años. No tengo ningún tipo de apariencia, pero el tipo que abrió esas cruzadas y había esas miles de gente ya haciendo milagros. Entonces, yo haciendo milagros. Estoy haciendo cosas extraordinarias porque uno le crea a Dios. Y entonces, cuando yo estoy despidiéndome un día, yo veo una mujer, yo tengo un sueño, así, en la casa de mi amigo. Y yo veo una mujer blanca al frente de mí que me está pasando con ella. Y yo dije, oye, Satanás, que me quiere engañar, me está dando un sueño peligroso. Satanás me quiere robar la visión. Porque yo tenía un pacto de consagración. Claro. Yo tenía un pacto de, tú sabes, consagrado total. Entonces resulta que, bueno, mira lo que pasó. Yo de allí, de la Puebla de Turén, pasé a Puerto La Cruz, donde es Marigenia. Entonces, cuando llega a la cruzada, porque era un equipo que iba adelante, un amigo chileno, llamado Raúl Villagra, estaba en el team, él estaba en el team de las coordinaciones de las cruzadas, el equipo. Entonces él iba adelante a coordinar todo. El tipo era un tipo muy hábil, iba adelante. Cuando yo llegaba allá, ya tenía 50, 60 o las 100 iglesias, ya estaba montado, yo iba al trabajo. Pero entre la gente que Raúl escogió para que dirigiera la cruzada estaba Marigenia. Cuando yo llego allí a la cruzada con Víctor, con Víctor y Andrés, yo vi a Marigenia. Yo dije, ay, Jesucristo, pero esta es la muchacha que yo vi en el sueño hace 4 días atrás. De película, pero esto es de película. Entonces le dije a Marigenia, tuve un sueño contigo. Ahora, y habla con tu padre. Yo era la mujer de Dios para andar conmigo en la visión. ¿Y cuál fue la reacción de ella ahí? Oye, yo hablo con mi papá y eso, y entonces, porque la familia de Marigenia es blanca, yo soy oscuro, moreno, en aquel entonces todavía. ¿Hubo alguna resistencia? Bueno, no tanto, porque el papá de Marigenia y yo era misionero, y le dijeron, no, olvídate eso del color, si Dios, le digo al Señor, olvídate eso del color, si Dios cogió, amén. Los hermanos de Marigenia, con quien ella se crió, que son gente, que si el doctor, el abogado, el diputado, esos que echaban chistes que no me querían ninguno, me querían ni en pintura. Me querían mandar a desaparecer. Pero la pastora María Eugenia entendía que ella tenía un llamado de Dios también. Sí, porque ella estudiaba medicina, pero entonces yo le dije, yo soy misionero. Yo, si tú terminas tu carrera de doctora, tú no vas a tener el hospital y yo predicar. Tienes que arriesgar conmigo, tienes que arriesgar la carrera. Yo no voy a dejar que mis hijos esté criando otros. O sea, si vamos a luchar, vamos con todo. Entonces, claro, esto es la familia de ella, el doctor, el abogado, el diputado. Ya tenía un hermano diputado, el otro ingeniero, el otro que yo no sé qué, el otro y también usted es un predicador que anda viviendo. No tengo nada que ofrecer. Entonces tenía un hermano. ¿Cómo recibió eso ella? No, que esa gente, la ventaja era el papá de Marigenia y la mamá el papá era misionero, pues. Y entonces conocía un poco de esa vida de fe. Tengo un hermano, pásame el lapicero para decirte que tengo un hermano de Marigenia, que Marigenia se crió, una cosa es tu hermano de sangre, y otra cosa es el hermano de crianza, porque su mamá ayudó a una familia, crió a Marigenia en Caracas, por eso que Marigenia nació en Puerto Rico, pero su forma de estudiarte cosas, Marigenia, todo el tiempo de estudiar. Yo tengo un hermano de crianza de Marigenia que me manda a par.
me manda a llamar y así, fumamos una pipa. Tú sabes que fumar pipa es una cuestión de autoridad. ¿Qué tú le ofreces a mi hermano? Así le decía. Así me dijo. Le ofrezco a Cristo. Pero, ¿qué le vas a dar? ¿Cómo es eso? Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo soy un misionero. Yo soy un misionero y no te voy a estar engañando. Yo lo que te puedo decir es que Dios es bueno. Exacto. Yo me comprometo a amarla, ella tiene que estar conmigo y yo lo único que te puedo decir es que yo vivo por fe. No me voy a comprometer contigo en cosas. Yo la amo y voy a echar adelante en la vida. Soy cero de esposa. Cuidado con mi hermana, pues no vas a tener problemas conmigo. ¿Y ahí se casan en qué año? Siguiente año nos casamos. Y comienzan entonces esta vida ministerial juntos. Sí, María Eugenia como cantaba y ella se graduó de la escuela de medicina y entonces conmigo. Entonces ustedes eran el equipo perfecto para hacer una campaña. Ahora sí, María Eugenia, sí, porque María Eugenia le ponía. Usted era el predicador y venía ella dirigiendo. Sí, dirigiendo, y el otro coordinaba, y éramos un equipo. Entonces María Eugenia grabó sus discos, ya grabó como unos 5 discos, entonces ya, tú sabes. Porque ella canta muy hermoso. Sí, entonces ella grabó sus discos, le grabamos, y entonces ella estaba feliz. Pues. Bueno, los dos cantan. Un poquito. Lo he visto. Maravilloso. En medio de todo esto que comienzan ustedes a vivir en Venezuela, Venezuela es un país muy cerrado también en ese momento al evangelio. No es un país abierto todavía. En aquel entonces estábamos entre los países menos evangelizados de Latinoamérica para aquellos años. Porque, por ejemplo, uno... Era muy racista, era muy elitista. De hecho, para ustedes, los de pronto de otros países, Venezuela era como el Estados Unidos Exactamente. de en aquel entonces, de ahora, o Europa, de ser que visa, que yo, que todas las cosas. De Venezuela había toda la gente de Latinoamérica, de hecho, iba a buscar trabajo a Venezuela. Y había un espíritu de cierto menosprecio a algunos, pero otros también fueron ciudades de refugio, como por ejemplo para los chilenos, venezolanos. No sé qué pasó, pero recibió a miles de chilenos, le dio mil oportunidades, ecuatorianos, peruanos, dominicanos, haitianos. Entonces había como una altivez en la nación. Sí, porque allá el dólar para un venezolano era como muy bajo y se vivía en Estados Unidos. De hecho, tenían tanto poder económico de ganar 2, 3, 4 mil dólares al mes cualquier persona, claro, que era muy bajo ir a Estados Unidos. ¿Cómo usted comienza a generar este rompimiento para poder en un país así llevar gente a un estadio? ¿Cómo usted comienza a trabajar para poder tener esta plataforma radial con la que usted comienza a trabajar? Bueno, ¿cómo lo hacen en medio de un país donde hay oposición? Y lo hablo especialmente porque estamos en Europa, Suecia, y muy cerrado al evangelio. ¿Qué debe hacer un líder en un caso así? Sabes que yo, cuando vi que, por ejemplo, en Caracas no había ni una sola emisora cristiana, ¿sabes lo que es? Ni una sola emisora cristiana. Entonces, yo le creía a Dios, ya yo me metía yo empecé a visitar emisora tras emisora, emisora tras emisora, emisora tras emisora. De pronto le decía, bueno, réntame una hora, voy a transmitir, voy a predicar, voy a enseñar. De pronto después le dije, réntame toda la noche y todas esas cosas. Pero yo me metí en los baños, oraba, decretaba, tomaba la Santa Cena, oraba al Señor. Y entonces comenzó Dios a romperse, que hacía vigilia todas las noches, cuando me metían los bloques radiales. Y hasta que llegó un momento que Dios, viendo la persistencia, se rompió el lazo y nosotros, nuestra señal, que en aquel entonces era dinámica y es hasta el día de hoy, no trabajo en mi administración, pero Dios me permitió romper allí con una señal, con un transmisor de unos 10.000 watts de potencia para
se escuchaba en toda la capital, Miranda, y por lo AM menos o FM. una AM y una FM, de las dos, una en Caracas y la señal, otra señal de 50.000 vatios estaba en Barquisimeto, que cubría todo el centro del país. Teníamos un presupuesto en radio, unos 35-40 mil dólares que se pagaban, y yo lo cubría en aquel entonces. ¿Anual o mensual? Mensual, y pagaba en televisión otros 30.000 dólares. Mi presupuesto para aquellos años en comunicación era de unos 70.000 dólares. Siendo una de las primeras radios cristianas del país, tiene que haber habido una respuesta muy fuerte, ¿no? Era, bueno, Jaciel y todo, yo tan pequeño, pero yo allí, nosotros, yo decía, el domingo estábamos en el estadio, todo se llenaba, todo, la gente hacía colas, las líneas eran grandísimas, venían de todo, venían de la prensa, de la radio, la policía, de todo, de lo que se atravesara por una novedad. Porque yo hacía 3 tiempos de oraciones milagrosas. Okay. Aparte de la música y las cosas, yo oraba a las 6 de la mañana por milagro 1 hora, 12 del mediodía por milagro 1 hora, y también a las 12 de la medianoche, activando los ángeles. Hacía 3 tiempos poderosos de oración de 1 hora. Y ahí ministraba Mira, tenía 20 líneas telefónicas, y eso día y noche congestionadas las líneas. Sí. Eso trajo un despertar. En el país, sí. Porque en un país que está tan cerrado, eso se vuelve en un oasis que de repente la gente viene. Y entonces, luego se me presenta el gobierno, que era sumamente religioso, tradicional, se rebela contra nosotros. ¿Católico? Sí, muy fuerte. Los tipos querían sacarme como sea. Todos los días me decían que me iban a llevar preso. Fue muy duro. Todo lo de usted va preso. Y bueno, yo para adelante, ¿no? Entonces yo lo que hice fue que me puse a estudiar comunicaciones en la universidad. Saqué la licencia, la saqué yo, la sacó María Eugenia, la sacó mi equipo. 100 personas hicimos que sacaran la licencia de comunicaciones. Entonces sacamos 100, y después yo calculo unos 3.000 o 4.000 personas en todo el país. Entonces armamos al pueblo. Claro. Armamos al pueblo en la licencia, porque aquí tiene una licencia. Y por eso hay que estudiar. Entonces estudiamos en la Universidad Central. Ya no hay nada que hacer. Entonces eso nos ayudó y presentamos los exámenes, los pasamos, y eso nos dio fuerza. Y allí fue cuando negociamos para que la radio estuviese 24 horas con nosotros. Y es aquí donde también usted comienza de alguna forma a ver, o se le comienza a generar un profundo dolor, porque usted comienza a ser testigo de miles de personas que son salvas. Sí, a mí había como una frustración porque... Pero no veía que esa gente se lograba retener debidamente. No, cuando yo llegaba a los hoteles de las cruzadas, que se entregaban 300, 400, 500 por noche, 1.000 por noche, yo sabía que esa gente no iba a ser atendida, y yo me sentía culpable. Me sentía responsable de no hacer bien. Cuando uno tiene que obedecer el llamado es una bendición, pero puede hacer un juicio. Dios me habló que mi tiempo se acababa, y yo persistí en quedarme. Entonces Dios permitió cosas duras que me quebrantaran. Dios me tuvo que pasar por una disciplina de quebrantamiento. Se activó un espíritu de menosprecio a la gente que yo le había servido, para que me rechazaran, para que cerraran las puertas. Un espíritu de traición con la gente que mucha gente que yo le serví en el equipo, que le conseguí la licencia de comunicación, hubo como una maldad que se activó, porque es un espíritu que tenemos que quebrar en Latinoamérica. ¿Envidia? Sí, envidia, traición. Ellos no entendían, bueno, este muchacho, pues si yo lo que tiene era 28, 30 años, entonces digo, que este hombre me viene a mandarnos aquí. Entonces se reunían 30, 40, 50, 100, 200 pastores. Pero ¿cómo, muchacho, tenga tanto poder?
Entonces, bueno, hablaron con el dueño de la radio para que me quitara la radio. Cuando el tipo me dijo, te voy a quitar la radio. No se preocupe, yo se la doy. Y es ahí donde usted deja la radio. Dejo la radio porque yo entendí porque mira, uno tiene que aprender a entender los tiempos. Exactamente. Y los cambios. Uno no puede idolatrar cosas. Que hay éxito en la televisión, tuve en Telecaribe, Telesol, Telecentro, Televen y la cadena internacional del Milagro. Y llenando estadios. Sí, llenando estadios. Pero Dios me dijo, chico, tu tiempo se acaba. Entonces yo le decía a María Eugenia, en mi amor, percibo que Dios me va a llevar a la experiencia pastoral. Pero no va a ser aquí en Venezuela. Dios creo que me saca de Venezuela a los Estados Unidos. Entonces, yo decidí creerle a Dios y cuando me dijeron, te quitamos todo eso, yo le dije, se la doy. Y entonces después de haber tenido todo aquello, porque yo no hice el cambio a tiempo. Entonces, por eso que yo decía en la enseñanza de los anillos de visión y llamado, que puede ser una bendición, pero uno no puede idolatrar cosas. Uno tiene que entender que si Dios te tiene hoy con un grupo, tantas cosas y muchas cosas, pero si Dios te quiere llevar, hagámoslo. Dios sabe lo que va a hacer. Entonces, yo resistí un poco y eso me llevó a una disciplina de un quebrantamiento. Cuando yo vi el abandono, ya yo sabía que tenía que salir del país y ahí fue cuando decidí salir y me fui, tuve 2 años en Miami. En Miami fue que hubo una serie de revelaciones muy grandes que transformaron. ¿En qué año llega a Estados Unidos? En el 98. Y es ahí donde usted recibe la visión o la palabra de Dios de que se tiene que mover de ahí y que se tiene que ir a North Carolina o Carolina del Norte. Sí, en realidad. Ahí fue una cosa muy tremenda porque es muy fácil estar en un país cuando ya tú no tienes entonces quien te sostenga, cuando no tienes entonces una entrada mensual. Cuando uno está solo, perfecto, decía mi abuelito, tú duermes hasta en el filo de un machete, pero cuando ya uno tiene, yo tengo 3 niños, tengo a Marigenia, tengo que pagar todo en dólar, no, fue un poco fuerte. Pero toda su vida, Apóstol Sojo, ha sido una vida de un liderazgo pionero, de abrir caminos, de llegar a un nuevo terreno, abrir otro camino. Y usted ha sido un abridor de brechas para muchas personas. ¿Cómo lo sintió usted llegar ahora a Carolina del Norte? Lo duró, la primera parte fue dura en Miami porque estoy abandonado, no tengo quien me ayude, le tengo que pagar todo en dólares. Tengo a la Marigenia, tengo a los niños. Entonces, un amigo José Zapico me ayudaba un poquito, pero no me podía pagar la renta. Entonces, yo estando en la situación, porque tú sabes que es que Dios me quebrantó, apóstol, porque yo he hecho, como dice Raúl Ávila, yo vengo de la farándula cristiana. Cuando yo andaba en el metro, en los buses, la gente me paraba en la calle. No que me veían por la televisión. La gente en el metro, en el bus, en la calle, esto es como una cosa, o en los aeropuertos, una cosa terrible. Viví tanta experiencia de todas esas cosas que pasan, de que la gente lo conoce uno que uno ni siquiera sabe, que Dios me sanó, que tantas cosas. Entonces, Dios me sometió a la disciplina. Cuando yo estoy allí, yo digo, aquí lo único que me queda es orar. Entonces yo dejaba que Marigenia y los muchachos se durmieran. Y oración, y oración, y oración, y oración, y oración, y oración, y oración. Entonces como a las 2 de la mañana, después explota la revelación. Me dijo así, mi apóstol, año 1998, en un sillón de Miami, sin recursos, sin dinero, sin tener escuché una voz como un trueno que dijo, mi apóstol, no comas de tus sentidos, come mi palabra y vivirás. Entonces me agarró así, entonces me agarró y me llevó a un océano, me sacó mi espíritu y me llevó a un océano y me metió así en un agua. Entonces yo tenía el cuerpo adentro y la cabeza afuera y me dijo, así no,
tira con la cabeza dentro del agua y vivirás. Wow. O sea, me estaba llamando a vivir dependiendo de él. Una profundidad en Dios. Entonces me dice, de aquí tu tiempo se termina. Te llevo a Carolina del Norte. Me muestra Charlottetown, al pueblo de Charlotte. Al pueblo, a la ciudad de Charlotte. Te llevo. Usted lo vio. Sí, exacto, me dijo exactamente en la ciudad, me mostró el estado y dónde yo tenía que estar. Te vas, porque allí voy a glorificar mi nombre. Digo, yo no he ido, yo no sé nada de eso. Entonces, como yo no conozco Charlotte, termino el contrato de la casa, me voy a Atlanta, estoy un año, que entre Atlanta y Charlotte, 3 horas y media, estuve un año en Charlotte, y entonces cuando Dios nos da la revelación, empiezan a venir ofertas, que vente para California, que vente para Washington, que María Eugenia decía, no te voy a respaldar si te vas por otra ciudad, que Dios no dijo. Yo no tengo pan en California, no tengo pan en Washington, no tengo pan en una parte, tengo pan en Charlotte. No conocemos a nadie, pero no importa si Dios dio la palabra, Dios nos va a ayudar. Entonces nosotros llegamos a Charlotte en un camión de esos U-Haul de mudanza. ¿Tú te acuerdas? ¿No? Sí. Montado con mi muchachito, mis 3 muchachitos. ¿Y dónde llega? Llegó a un centro complejo de esos apartamentos que se rentan. Ahí renté por fe y de aquí llegué porque Dios quiso. Y firmé un contrato y ahí me dieron un apartamento. Y ahí me metí como tipo Abraham. Ahí llegué por fe. Qué tremendo ese liderazgo de fe, qué tremendo estar casado con una mujer de fe. Que me ayudó, fue muy fuerte. Que en medio de todas esas comodidades, lo más importante para estas mujeres que también son de fe y pioneras, lo más importante no es ni fama, ni casa, aunque también lo pueden querer, ni ninguna cosa material, sino vivir en la perfecta voluntad de Dios y creyendo a la palabra que Dios le está dando a usted. Ella me decía que yo no tengo paz en la otra sitio. Es que mi angustia. De hecho, tuvimos una oferta en Atlanta grande y tenemos una oferta, pero la oferta de oro en California, donde me daban todo, me pagaban vacaciones, carros, casa, todo, gente ya para pastorear. No tengo paz. Entonces nos íbamos a Charlotte de Atlanta a pisar la tierra, a orar por la tierra, a tomar la Santa Cena, creerle a Dios. María me decía, no entiendo, pero aquí tengo paz. No entiendo, no me cabe en la cabeza ese María, pero aquí yo tengo paz. Y no sabíamos nada, que Charlotte está entre las primeras 7 ciudades de Estados Unidos, está entre las mejores ciudades del país para tener familia. Qué tremendo. Sí. Ya estamos por terminar este podcast, pero algo pasa aquí en Charlotte y quiero que esto ya sea la parte final y también toda la gente que está oyendo este podcast. Hay muchas cosas que no hemos alcanzado a abarcar, pero va a venir un segundo episodio donde voy a poder tratar otros puntos que me llaman mucho la atención y me impactan del ministerio del apóstol Marcelino Sojo. Pero es aquí en Charlotte donde a usted le viene la revelación de la Operación 72. Y usted, como un hombre que ha sido un vidente, un profeta, tiene una experiencia, porque usted siempre ha cargado un dolor, que la gente que recibe a Jesús no se pierda. Cuéntenos lo que pasó. Yo estaba endeudado, y me voy a confesar con usted. Como yo fui asistente del ministerio de Don G. Ávila, yo veía los miles que sabía que no se iban a filmar. Yo venía de mis cruzadas y de la televisión. Cuando estaba en la televisión, miles llamaban. Yo tenía 20 líneas telefónicas, todas llenas. Yo sabía que todos los que llamaban, de cada 10, de cada 100, 98 se iban a perder, porque la iglesia no estaba preparada. Entonces yo venía como con una deuda y una frustración. Yo decía, no se ha hecho las cosas bien, no se respeta a la gente, todo es un engaño. Decía yo, no hay amor genuino. Entonces yo comencé a pedirle a Dios revelaciones de la consolidación, dame revelación. Y un día tuve una visita de un ángel del Señor. Y el ángel, mira cómo tan fuerte la eternidad. Cuando yo estoy de rodillas, allí en el sueño, ahí clamando, allí, me dice, ¿tú quieres los secretos de la consolidación? Me dijo.
pero estás dispuesto a cambiar. Me lo preguntó 3 veces. Me dijo, ¿quieres los secretos? ¿Estás dispuesto a cambiar? 3 veces. Y yo no le dije que sí, que estaba dispuesto a cambiar, porque yo pensaba que lo que hacía era bien, entonces el ángel se fue. Entonces cuando pasaron los días, me di cuenta que es lo que quería que yo dijera que sí estaba dispuesto. Entonces me tiré otra vez otra campaña de oración como por 30 días. Sí, estoy dispuesto a cambiar. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Entonces ahí fue cuando escuché la voz, ahí mismo, en el lugar tirado en una madrugada, como a las 2 de la mañana, aplica la operación 72. Porque si no lo consolidas en 3 días, ya lo perdiste, y me mostró que hiciera el nací para triunfar, me mostró de forma, la LBS es casi dictado. La LBS, yo me acostaba así, yo me ponía así, y así, escuchaba una voz que me decía, me decía los puntos, así, una cosa de película. Un libro extraordinario, liberación, bendición y sanidad. Sí, por eso es que ha bendecido a tantos corazones, porque nunca yo, por ejemplo, cuando escribí el libro, pues, y nunca pensé que si voy a vender libro, que si quiero plata, no, yo nunca hice eso, yo simplemente lo que estaba era obedeciendo y queriendo que la gente se consolidara, y de una forma inexplicable, porque no es de la fuerza humana. Yo creo que la misericordia de Dios ha permitido que millones sean tocados por estos proyectos. Y este libro de LBS, he sido testigo cómo está traducido a múltiples idiomas, y los ministerios, miles de ministerios, testifican de cómo sus iglesias se duplicaron, cómo la gente en la asistencia se multiplicó gracias a esta estrategia de Dios de consolidar, de cuidar a los nuevos. Y me gustaría que, ya para ir terminando este podcast, usted pudiera dar un consejo a todos los ministros, líderes, ya que nuestro tema principal aquí es liderazgo, y especialmente para la gente de ministerio. ¿Qué cosa le diría que es clave en la consolidación para que podamos tener este crecimiento que tanto lo necesitamos en nuestros ministerios? Hay que vencer el egoísmo, hay que dejar de ser egoísta, hay que dejar de ser filósofos de lo que es de la gente, hay que respetar a la gente. Si la gente vino a un grupo pequeño, si la gente vino a un domingo, si la gente te entrega un teléfono, hay que ser responsable con esa gente, hay que dejar de ser filósofo parlotero, hay que llevar a la práctica el amor y la compasión. El amor se practica, la compasión se practica, hay que ser serio, a la gente hay que respetarla, a la gente se le respeta. Nadie va a un grupo pequeño, a una célula, nadie va a una iglesia para perder el tiempo. La gente necesita a Dios, la gente va no porque no tiene otro sitio donde ir, sino que va buscando ayuda, y entonces se necesita gente seria que se comprometa a atenderle, que le dé la mano, que le diga, yo estoy aquí, tú no estás solo, yo soy tu familia, yo estoy contigo, te voy a apoyar. Ese tipo de convicciones, ese tipo de seriedad en la atención, responsabilidad en la atención del nuevo, que la gente vea que nosotros estamos haciendo las cosas bien, y que lo amamos y que lo respetamos y que es un asunto serio. Eso la gente ve cuando realmente hay seriedad. La gente lo ve, Apo. Ahí reconocen el verdadero amor. El verdadero amor, que no es filosófico, que es el gran problemón que se está moviendo en los Estados Unidos, y lo que mató el avivamiento en Inglaterra, en Holanda. Así cada quien por su lado, a mí no me interesa con quién te va, no te atiendo, no te hago la oración, no te repito la oración, no me interesa. Entonces, ese tipo de egoísmo, brujos, perversos, son rebeldes y anticristos, enemigos de la iglesia, enemigos del propósito de Dios, que hay que revocar. Porque necesitamos levantar gente seria que respete al prójimo. Si David Nieves no me dice, estás botado de tu casa, mi comida es tu comida. Si yo duermo, tú dormirás. Si yo me baño, tú te bañarás. ¿Me explico? Sí. Él fue mi hermano mayor. Qué tremendo. Que el Dios de Israel lo bendiga donde quiera que esté. ¿Y qué le diría, ya finalizando, a cualquier obrero discípulo que dice, pero yo trato, me esfuerzo de retener a la gente, pero no me responden, no me quieren atender, me han dicho que no quieren? ¿Qué le diría? No, eso no es verdad, pastor. ¿Por qué? Porque yo antes me sentía así, yo decía, hasta que descubrí que todos los humanos
tienen una verdad eterna que nosotros traspasamos su mente. Nosotros no le hablamos a la mente de la gente, nosotros le hablamos a su espíritu. Y ante el nombre de Jesús, el espíritu de la persona se tiene que despertar. Entonces, hablamos entonces que consolidación es oración. Hablamos que la gente, tu vida potente de oración, tu vida flecha potencia, va a romper los argumentos, va a romper las barreras, va a romper porque la palabra es viva. Y hay que hablarle al espíritu, a que se le despierten. Usted es guerrero, tú no consolidas la mente de la gente. Usted es profeta, usted le habla al espíritu del nuevo. Y la Biblia dice que el espíritu del nuevo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. O sea, eso de que no hay ser humano no hay ser humano que pueda resistir el poder omnipotente del nombre de Jesús, aplicándole la sangre, aplicándole la palabra. Hay que hablarle al Espíritu, porque Jesús dijo: la hora viene y la hora es cuando los muertos oirán mi voz, oirán de mi nombre, y el que lo escuche vivirá. Maravilloso. Bueno, ya estamos llegando aquí al final. Ha sido un podcast tan extraordinario por el calibre de este hombre de Dios que nos ha impartido, nos ha enseñado, y quedamos con todavía un gusto de recibir más. Por eso vamos a tener un episodio más. Así que a toda la gente que nos mira en las diferentes plataformas como YouTube y Spotify, estén muy atentos, porque todavía viene algo mucho mejor en el próximo episodio, que ustedes van a ser bendecidos, impartidos y enriquecidos por el Señor. Doy gracias al apóstol Marcelino Sojo tomar de su valioso tiempo para estar con nosotros, y de acá, de Betel, donde estamos haciendo este podcast, nos despedimos. Mucha bendición para todos y gracias, apóstol. Somos un equipo. Amén. Bendiciones. Chao. Estamos hablando de 71 centavos en 1 hora con 4, chus. Una hora con 4.